Vamos esta mañana a la primera carta de San Juan, capítulo 2, y vamos a estar mirando esta mañana en el versículo 18 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hoy hablamos mucho, ¿no? De que estamos en el último tiempo, de que ya es el tiempo. Y esta carta del apóstol San Juan nos dice que ahora es el último tiempo. ¿Cuándo comenzó el último tiempo? El último tiempo comenzó cuando Jesús vino a este mundo por primera vez. Ahí comenzó el último tiempo y terminará cuando Jesucristo vuelva otra vez en el fin del mundo, pero antes arrebatará a su iglesia. Y ahí está la historia que se divide cuando usted mira en antes de Cristo o después de Jesucristo. Hay un antes y un después de la venida de Cristo Jesús, de su tiempo que estuvo aquí, unos 33 años, fue a la cruz, pagó el precio por nuestra redención, al tercer día resucitó y ascendió a los cielos y está sentado ahora a la diestra del Padre, intercediendo por su iglesia, por cada uno de aquellos que han creído en su nombre. Vemos que este tiempo ya dura más de 2000 años. Quiere decir que estamos en el último tiempo. Y Juan nos dice que antes que Jesucristo regrese nuevamente, vendrá primero el anticristo. Todos han escuchado, pero ahí en 2 Tesalonicenses, yo se lo leo rapidito para no perder mucho tiempo. Capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso lo está hablando el apóstol Pablo hace aproximadamente casi 2000 años, año 60 de Cristo, 64 de Cristo. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Acá vemos que antes que venga el anticristo principal, surgirán muchos anticristos, el cual hace mucho tiempo que ya está. Nosotros nos centramos en el anticristo, pero hay muchos anticristos. Lo dice San Juan. Lo dice San Juan ya al principio de la iglesia. Entonces vemos ahí en Marco que cuando Jesús le dijo a los discípulos que no quedaría piedra sobre piedra antes que Él venga, y ellos le dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y la primera palabra que dice ahí yo lo tengo en Marcos, capítulo 13, 5 al 6, dice: Jesús le respondiéndoles, comenzó a decirle: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Nosotros vemos hoy en día lo que más hay es engaño. Usted ve el engaño por todos lados y aparentemente el engaño es lo que más triunfa. Si usted dice la verdad, no le queda gente. Amén. Si usted predica la verdad, la gente dice: yo quiero la verdad, pero cuando le dice la verdad la gente se va.
A la gente le encanta que le mientan. Le encantan que le engañen. Y Jesús dice, cuidado que nadie engañe. Y cuando usted dice, cuidado que nadie os engañe, ¿qué entiende usted? Que tiene que andar con cuidado. Mire, hoy en día, mucha gente habla de Dios. Pero cuando usted comienza a hablar con ellos, se da cuenta que no tiene nada de Dios. Que no conoce a Dios. Que no tiene una relación con Dios. Porque la única relación es a través de Jesucristo. Y le hablan de Dios. Y Dios, y Dios, y Dios. Pero Jesús no se nombra. Entonces hay mucha gente que cree en Dios. Tal es así que Santiago le dijo, ¿tú crees en Dios? Dice, los demonios creen y tiemblan. A la diferencia con el hombre. Entonces una persona que hable de Dios a mí no me dice nada. ¿Por qué? Porque vemos que estos falsos maestros atraen a mucha gente a seguirlos. Hoy lo que más se sigue son aquellos que dicen lo que tú quieres escuchar. Los falsos maestros. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde salen los falsos maestros? Porque es bueno por lo menos para tener cuidado, ¿no? Bueno, vamos a ir a la escritura, el versículo siguiente, el versículo 19. ¿Qué es lo que nos dice San Juan? Porque estamos viendo la palabra de Dios. Y todo juicio que nosotros podemos hacer siempre tiene que estar de acuerdo a la ley y al testimonio, lo dijo Isaías. Renglón sobre renglón, letra sobre letra, y tenemos que ir a la palabra de Dios. Si nosotros queremos predicar la verdad, tenemos que predicar la palabra de Dios. No es que yo le leo un versículo y después le doy mi idea. Porque mi idea quizás no combina o no concuerda con la palabra de Dios. Por eso, para enseñar, tengo que ir a la palabra de Dios. Y para enseñar, no puedo hacerlo en 10 minutos. Tengo que buscar las escrituras. Entonces, casi siempre la predicación será más larga. ¿Por qué? Porque tengo que enseñar. ¿Me entiendes? Entonces vemos que acá en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Lo tiene ahí en su Biblia? Sí. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Lo va entendiendo? No todos son de nosotros. Los falsos maestros han surgido de adentro de la iglesia. Al principio, usted los ve y parecían ser como otros creyentes. Eso es lo que más nos engaña. Hace poco una persona me dice, bueno, este hermano está solo, siente la necesidad de estar juntos, sentir ese amor, digo, pero es que no es mi hermano. ¿Entiendes? Si usted es mi hermano no hay ningún problema, pero es que no es mi hermano. Solamente escuchándolo hablar, yo sé que usted no es mi hermano. Entonces usted quiere sentirse en amor, y bueno, para sentirse en amor va a tener que tener a Cristo, que es el amor. ¿Me va entendiendo? Amén. Es así la palabra de Dios. Los falsos maestros al principio parecían ser como los otros creyentes. Pero Juan nos dice que ellos nunca tuvieron una fe verdadera, nunca pertenecieron a la verdadera iglesia de Jesucristo y nunca fueron verdaderos cristianos para empezar. Ahí en versículo 20, Primera de Juan dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Los verdaderos creyentes son ungidos con el Espíritu Santo. Y usted sabe que cuando uno es ungido con el Espíritu Santo, usted se acuerda cómo anduvo Jesús, que dice ahí en el libro de los Hechos que Dios había ungido a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él.
Quiere decir que una persona que tiene el Espíritu Santo va a andar haciendo bien y no va a andar haciendo maldad. Una persona que tiene el Espíritu Santo va a hablar verdad, no va a hablar mentira. Pero como hoy se puede camuflar todo y no hay ningún problema porque a la gente le encanta que lo engañen, están contentos. ¿Sabe? Jesucristo también unge a los creyentes con el Espíritu Santo. Porque Él le dijo ahí en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Si uno no tiene el Espíritu de verdad, es fácil ser engañado y llevado de aquí para allá con todo viento de doctrina, con todas las cosas que le dicen, oh, una nueva revelación, pero la revelación ya ha sido dada a través de la palabra de Dios. La Biblia ha sido sellada. El último libro es Apocalipsis. Y toda revelación que venga de parte del Señor tiene que ser conforme a la Escritura. Y Pedro dice que no debemos torcer la Escritura, porque se pueden torcer. Usted puede agarrar la Escritura y torcerla para su provecho, para que diga lo que usted quiere que diga. ¿Me entiende? Pero, ¿cómo yo puedo engañar a una persona? Y lo más fácil es este tiempo. Porque la gente está tan ocupada que no conoce la Biblia. Entonces, si usted no conoce las Escrituras, es fácil ser engañado. Es fácil ser presa de los anticristos, de aquellos que se oponen a Cristo. Que le dicen todo lo que usted quiere escuchar. Que todo está bien, tranquilo. ¿Cómo va a estar tranquilo? Solamente estamos intranquilos cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida para llevarnos, para mostrarnos la verdad. Y sabe, Jesús dijo que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le conoce, no le ve ni le conoce, pero vosotros, le decía a los discípulos, y nos dice a nosotros, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces vemos que Él está con nosotros, pero está en nosotros. Significa dentro. La palabra en el griego significa dentro. Entonces, en nosotros. Y en Juan 14, 24 al 27, el Señor Jesucristo dijo, el que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y dice el Señor acá en su palabra, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, es el que nos enseña todas las cosas. Y el Espíritu Santo es el que nos recuerda todo lo que Jesús ha dicho y todo lo que el Señor Jesucristo ha enseñado. Para eso tenemos los evangelios. Para eso tenemos las cartas Paulina, las cartas de Pedro, las cartas de Santiago, la carta de Judas, la carta de Juan. El verdadero creyente, hermano y amigo, para que a usted le quede bien claro, no enseña falsedad. Amén. Si usted es un verdadero... Amén. Amén, aleluya. Denle un aplauso a Jesucristo esta mañana. Los niños entienden. ¿Sabe? Ahí en 1 Juan, capítulo 2, 21... Juan le dice a la iglesia, no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. O usted habla verdad, o usted habla mentira. O usted enseña mentira o enseña verdad. No puede haber una mezcla de verdad y mentira. Eso es lo que hace el mismo enemigo. Dice, con que Dios dijo. Y sí, Dios dijo. No llevando a la duda si dijo o no dijo.
Acá vemos que esta carta ha sido escrita para todos los verdaderos cristianos. Y Juan escribió esta carta para que nosotros no seamos engañados. No seamos engañados. Los falsos maestros enseñan falsedad. Y esa enseñanza no proviene nunca de la verdad del Espíritu Santo. Los falsos maestros son agentes de Satanás. Hay que ponerle nombre y llamarlo como lo llama la Biblia. Los anticristos que se oponen a Cristo son maestros falsos. ¿Y cuál es la mayor mentira de lo que ellos cómo falsean? Ahí en Juan capítulo 2, 1 Juan 2, 22, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Negar a Cristo es negar también a Dios. Y usted escucha hoy que mucha gente tiene a Dios. Pero el que no tiene al Hijo, el que le dice a usted que no necesita al Hijo de Dios, no tiene tampoco al Padre verdadero. Puede tener al Padre de mentira. Porque Jesús dijo que el diablo era un mentiroso y era el padre de mentira. Entonces vemos ahí en Juan 14 que Jesús le dijo a Felipe, ¿se acuerda? Cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? Le dice a Felipe. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y en Mateo 11:27, Jesús dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce, escúcheme bien, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué quiere decir eso? La clave en esta escritura es la palabra conocer. Porque Jesús dice: nadie conoce al Padre y nadie conoce al Hijo. La palabra conocer significa tener una relación personal con el Padre, una relación personal con Jesús y una relación personal con el Espíritu Santo. Nadie lo puede tener si no conoce, si no recibe a Cristo, si no cree en Cristo. Y el que tiene a Cristo tiene al Padre, y el que no tiene a Cristo no tiene al Padre. Puede hablar de Dios, no está prohibido hablar de Dios. El tema es que Dios esté con usted. En la segunda carta de Juan, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hay muchos que no confiesan a Jesús. Hay muchos. Religiones, cantidades. Pero lo más triste de todo esto es que estos salieron de nosotros. ¿Me entienden? Y en el versículo 20 de 1 Juan 2:23, Juan nos dice que todo aquel que niega al Hijo, y ahí lo tiene claro lo que le acabo de decir, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Solo conociendo y teniendo una relación personal con Jesucristo, podemos tener una verdadera relación con el Padre. Si no, usted no tiene nada. Ahí en Juan 14 que estábamos leyendo, a Felipe, Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mire, usted puede ir a Alá, usted puede ir a los Budas, usted puede ir acá, usted puede ir a María. Mire, la única verdad y el único camino es Jesucristo. No hay otro camino. Y Jesús dijo: el que tiene al Padre, tiene al Hijo.
El que ha visto al Padre, tiene al Hijo. Hoy hay muchos caminos, hermanos y amigos, que apuntan al cielo. Mire, hoy estábamos escuchando esta canción que del cielo nos están mirando. Y ha hecho furor. Pero yo pregunto, todos aquellos que supuestamente del cielo nos están mirando, ¿tenían a Cristo? ¿Tenían al Padre? No, tenían. Porque todos los que mueren van todo para arriba. No hay uno que usted diga, no sé dónde está. Siempre dicen, de algún lado me está mirando. Pero yo le digo, hay un solo camino. Y esta es la verdad. Que puede tener una religión falsa que le promete lo que usted quiere escuchar, lo que usted quiere creer, pero la verdadera es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y el verdadero camino es uno solo, Jesucristo. Sin Jesús, sin Jesucristo, no hay camino. Porque que dijo, yo soy el camino. Quiere decir que si usted quiere ir al Padre, tiene que ir con Jesús. Si usted quiere la verdad, ¿a quién tiene que tener? A Jesús. No hay otra cosa. Muchos caminos. Y en el libro de los Hechos dice, y en ningún otro hay salvación. Ni en Buda, ni en Confucio, ni en María, ni en el Papa, ni en Alá. No hay. Porque dice, no hay otro nombre. Está hablando, y cuando hablamos de nombre estamos hablando de una persona. La persona de Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted puede tener religión, pero no puede ser salvo. Juan nos advierte ahí en Primera de Juan, capítulo 2, 24, dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Si la palabra de Dios, hermano, permanece en nosotros, Jesucristo también permanece en nosotros. Y nosotros permanecemos en Él. ¿Qué sucede entonces si no permanece la palabra de Dios en nosotros? Si Cristo no permanece en nosotros, seremos como los falsos maestros. ¿Por qué? Porque Juan lo dice claramente. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No permanecieron. Se fueron. El Señor Jesús, ahí en Juan 15, el Evangelio dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Usted lo habrá leído muchas veces. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y escuche, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, escúcheme, preste atención, último tiempo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque si uno permanece en Cristo no va a andar pidiendo cosas que no van conforme a la palabra de Dios. ¿Me entienden? No podemos apartarnos de la palabra de Dios. Y hoy hay muchos que se han apartado de la palabra de Dios. Se han apartado de la verdadera palabra. Se han apartado de la enseñanza. 2 Corintios 5, 19, 21 dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y acá Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuera de Cristo, hermano, ¿cómo vamos a justificarnos delante de Dios? Sin esa sangre preciosa que Él derramó, ¿cómo seremos limpios para estar en la presencia de un Dios que es 3 veces santo y que habita en santidad y que no tiene que ver, nada que ver con el pecado? Ahí versículo 25 de 1 Juan capítulo 2 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Para quién? Para los que permanecen en Él. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Está hablando del Espíritu Santo. Cuando uno recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Tiene al Espíritu Santo. Versículo 26 de esta carta dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Por eso Juan escribió esta primera carta, para contrarrestar, porque él ya veía lo que estaba pasando en la iglesia en el año 90 DC, después de Cristo. Él ya vio que habían entrado muchos engañadores. Y le digo más, los recibían mejor a los falsos que a los verdaderos. Y eso ha sido siempre así. Los que iban con la verdad eran despreciados, no lo dejaban. Iban y se arropaban que eran apóstoles. Y le hicieron la guerra a Juan, le hicieron la guerra a Pablo, le hicieron la guerra a todos. Y hermano y amigo, si usted tiene el Espíritu Santo, ha creído en Jesucristo, tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿qué quiere usted? Una vida placentera, que nadie diga nada, que nadie le haga la contra, que todo tranquilito, estamos todos bien. Y hay muchos que dicen, bueno, hagamos las paces con el diablo. Yo lo dejo al diablo acá y el diablo me deja a mí aquí. Tranquilo, tranquilo. No tenemos que andar peleando. Seguro, yo no ando cazando demonios. Pero si los demonios vienen y te perturban, yo voy a orar al Padre en el nombre de Jesús. Y los voy a reprender y voy a sacar. Si se atraviesan en mi camino. Porque para eso Él me ha dado autoridad. Y esa autoridad viene porque uno está unido a Él. Esa autoridad viene porque usted tiene el Espíritu Santo. Y es conforme a la palabra de Dios. Tengo un demonio que me... ¿Por qué no lo saca afuera? Que me está haciendo la vida imposible. ¿Le gusta vivir la vida imposible? ¡Sáquelo afuera! En el nombre de Jesús. ¿Qué tanto miedo a los demonios? ¿Qué tanto miedo al diablo? Si fue vencido. Y la Biblia nos dice que nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué está asustado? Sí, será algún demonio. ¿Qué? En el nombre de Jesús, Él nos ha dado autoridad. Ahora, para ejercer la autoridad, usted tiene que tener comunión. Para ejercer la autoridad, usted tiene que vivir en santidad. Para tener autoridad, usted tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Y para tener autoridad, usted tiene que hablar conforme a lo que dice la santa palabra de Dios. No me venga con lo que yo pienso. Que piense lo que quiere, yo voy al libro. Amén. ¿Está de acuerdo usted? Amén. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Hermanos, no desechemos la promesa de la vida eterna. No nos dejemos engañar por los falsos maestros. Ahí en 1 Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Yo quiero decirle esta mañana que el Espíritu Santo es nuestro principal maestro. Amén. Y la verdad es enseñada a través de la palabra de Dios y la verdad es enseñada a través de los verdaderos maestros, de los verdaderos pastores ungidos por el Espíritu Santo. Amén.
Porque si usted no tiene la unción del Espíritu Santo, ¿usted qué va a enseñar? Mentira. Y el Espíritu Santo nos unge, ¿sabe para qué? Para dar testimonio de la verdad. No para sentir un... No es para el cosquilleo. Es para vivir en santidad. Es para hacer aquello que Dios nos manda que hagamos. Y es para contrarrestar la oscuridad. Es para hacer luz, guiados por el Espíritu Santo. Y Juan ahí, capítulo 2, 28 de primera de Juan, dice, ahora, hijitos, Juan está hablándonos con ternura. Permaneced en Él. Y mire para qué nos dice Juan que permanezcamos en Él. Para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hermano, la palabra más importante esta mañana y aún más importante de la Biblia es la palabra permanezcan en Él. Permanezcan en Él. No se dejen llevar por las apariencias. No se dejen llevar por los espejitos de colores. Y no cambien el oro como hicieron los indios. Que le fueron con espejitos de colores y le cambiaron los espejitos por el oro. No cambie el oro. El oro es Jesús. Él es el oro. Figura de la presencia de Dios. Continúen creyendo en Jesucristo. Sigamos aplicando la palabra de Dios. Sigamos haciendo lo que Él nos dijo. Lo que Jesús nos dijo. Que permanezcamos en Él. Y si permanecemos en Él, pidamos todo lo que necesitemos que Él nos va a dar. Significa, continúe creyendo, hermano y amigo. No se desvíe. Porque si usted se desvía y empieza a caer en el error, va a llegar el momento que usted se va a tener cuando Él venga. Y Él puede venir hoy, porque ya es el último tiempo y estamos hablando 2000 años. Ya vemos los anticristos que están por todos lados, para que Él no nos diga, si viene hoy a arrebatar a su iglesia, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque aquel que permanece en Cristo no va a hacer maldad. ¿Cómo saber que hemos nacido de nuevo y que somos verdaderos cristianos? ¿Quieres saber? Bueno, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Me encanta esta carta de Juan. Me encanta. Porque todas aquellas preguntas que usted puede tener, Juan se las da acá. ¿Habré nacido o no habré nacido? Claro. ¿Quiere saber si nació de nuevo? Ya que lo dice claro. Si sabéis que Él es justo, ¿Dios es justo o no es justo? ¿Cómo se llama Jesús? El justo Jesús, ¿no? ¿Y qué anduvo haciendo Jesús? Haciendo bienes y sanando y librando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Entonces dice, todo aquel que ha nacido de Dios no hace injusticia y ve justicia. La persona que ha nacido de nuevo, hermano, anda en el Espíritu. Ya no anda en las obras de la carne. Porque para esa persona las cosas viejas pasaron y Dios ha hecho las cosas nuevas. Si yo soy guiado por el Espíritu Santo, lo dice el libro de Romanos, que dice que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Mire, si usted realmente tiene morando el Espíritu Santo, lo pueden intentar de engañar. Pero hay algo, como a veces usted escucha prédicas, no le cierran cosas. ¿Sabe por qué? Porque no es verdad. No es verdad. ¿Cuántas veces le digo, tenga cuidado lo que lee, tenga cuidado a quien escucha, tenga cuidado que lo que está escuchando?
Y usted dice, bueno, quizás este hombre quiere que lo escuche a él. No, si usted me escucha acá. Pero lo que hago es hacer la de Juan, advertirle para que no lo engañen. Le advierto, el que tiene una Biblia y está congregado en una iglesia y le predican la verdad, lo único que necesita es permanecer en él y aferrarse a la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. ¿Qué es lo que le predico a usted todos los domingos? Comunión con Dios. La verdad delante de Dios. ¿Qué es lo que le digo a usted? La sangre de Jesús. Y con la sangre de Jesús, donde usted vaya, donde usted esté, usted es un vencedor. Usted es un vencedor. Si camina en comunión con Él. Somos guiados por el Espíritu Santo. Esos son los hijos de Dios. No van a tienta, no van acá, no van a... No. Ahora, ¿cuál es la prueba de la verdad? ¿Cómo saber si es verdad o no es verdad? Lo primero que Juan nos dice acá, que Dios se revela a través de su palabra, la cual es verdad. ¿Usted quiere confirmar algo si es verdad? Vaya a la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra santificar en la verdad significa apártalos, apartados para Dios. Y dice, santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces nosotros podemos caminar con Él. Y entonces si nosotros estamos arraigados en la verdad, no podemos creer mentiras. Y si creemos mentiras, no podemos tener comunión con Dios. Mire de lo que es el asunto. Juan nos dice y nos advierte cómo reconocer a los falsos maestros contrarios a Jesucristo. Lo primero que ellos han hecho, estaban con nosotros, lo primero que ellos dejaron fue la comunión verdadera con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Abandonaron la comunión. Si usted abandona la comunión, es fácil ser engañado y usted engañar a otro. ¿Me entienden? Por eso estamos hablando de comunión, de relación. Segundo, niegan a Jesucristo. Niegan que Jesucristo ha venido en carne. Y tercero, ellos tratan de atraer y seducir a los creyentes. Ellos tratan, porque el diablo ya lo perdió a usted cuando creyó en Jesucristo. Pero intentará de cualquier manera volverlo al redil de él. Pero Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Y me siguen. Si usted es una verdadera oveja, hay algo que no le va a cerrar adentro. Quizá usted ya lo ha comprobado. Si usted realmente tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo, esto no va. Esto no me cuela. En segunda de Pedro, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Sabe dónde está eso? Está en la Biblia. Que introducirán encubiertamente herejía destructora, aún negarán al Señor que los rescató. Los rescató Jesús y lo negaron. Y atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, sus engaños, por causa de los cuales el camino de la verdad va a ser blasfemado. Hoy en día dice, ¿cómo puede ser esta iglesia? ¿Cómo puede ser esta iglesia? Mire, puede ser una iglesia que no hay ningún verdadero hijo de Dios. Y dice, y por avaricia, escúcheme, por avaricia. Dice, harán mercadería de vosotros.
con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mercadería. Venga gente que tengo que mercadear acá. Venga. Juan está de acuerdo con Pedro. Los falsos maestros una vez estuvieron en la iglesia, pero se apartaron de la verdad que ellos decían creer. Aquí es donde entra el Espíritu Santo. Él es nuestra unción celestial que nos enseña la verdad. El Espíritu Santo, hermano, usa la palabra inspirada para comunicarnos la verdad de la palabra de Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Se acuerda que ahí en Juan capítulo 2, versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas? Todos ustedes ya lo saben si tienen el Espíritu Santo. No es que ahora yo no necesito maestro, no necesito pastor, bueno, ahora yo me encierro ahí en la gruta o en mi casa y tengo revelaciones, no se deje engañar. Necesitamos la iglesia, necesitamos los pastores, pero tenemos el Espíritu Santo para entender y comprender si el pastor nos dice la verdad o nos está mintiendo. Y si a usted lo están engañando, levántese y váyase. No pierda el tiempo. Porque dice la Biblia que si un ciego guía a un ciego, ¿qué va a pasar? Ambos van a terminar en el hoyo. Juan nos dice que la doctrina y la vida falsa van juntos. Se lo vuelvo a repetir, para que le quede. La doctrina, la enseñanza y una vida falsa van siempre juntas. Si nosotros creemos la verdad en nuestro corazón, nos vamos a comprometer con la verdad de la palabra de Dios. Entonces vamos a vivir como hombres y mujeres en santidad. Porque lo dice ahí en Lucas. ¿Se acuerda del padre de Juan el Bautista? Que había quedado con la boca cerrada por incrédulo. Pero él, cuando abrió su boca, dice del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, escúchame bien, que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días, no el domingo. Todos. ¿Cuál es el mayor incentivo para vivir en santidad? Y el mayor incentivo, hermano, es que la venida de Cristo puede ser hoy. Hoy puede venir. Y yo siempre digo, le estamos esperando. Ah, viene Jesús el mes que viene. Yo no tengo problema para el mes que viene. Y si viene hoy, mejor. Pero miren lo que dice el libro de Apocalipsis, búsquenlo, lo leemos y terminamos. Apocalipsis 22, 11 al 15. A ver qué le dice la Escritura. Esa carta que dice que no tenemos que desechar. Esa carta que no tenemos que arrancarle las hojas. Porque es la revelación de Jesucristo. Esa carta, Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo a Juan y a las iglesias. Miren lo que dice el Señor aquí. ¿Lo leemos juntos? Vamos. Versículo 11, Apocalipsis 22, 11. Que el injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan su vestidura para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera estarán, ¿quién? Los perros. ¿Sabe quién son los perros? En la Biblia no estamos hablando del cachorrito ni del ovejero alemán. Los perros son los que no le dan ningún valor a las cosas espirituales. Los que se alimentan de la carroña, los que se alimentan de la inmundicia. Esos son los perros.
los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras. Y escúcheme, cierra este versículo con qué. Dígamelo lo que dice en su Biblia. Todo aquel que ama y practica la mentira, la ama la mentira y la practica todos los días. Qué trágico será que muchos cristianos, entre comillas, que no permanecen en comunión con Jesucristo, si hoy viene, como hizo la pregunta Brenda, el balance, se avergonzarán cuando venga Jesucristo y arrebate a su iglesia para estar con él. El mayor incentivo es estar como las vírgenes, sabias, no imprudentes, que tenían las sabias, tenían reserva de aceite, figura del Espíritu Santo. ¿Qué tenían las insensatas? Eran vírgenes, en un tiempo estuvieron. ¿Pero qué pasó? Y fueron a pedir, ¿no? Y se vayan a comprar donde se vende. ¿Y sabe dónde se vende? En la cruz. Ahí va a comprar aceite. De rodillas. Clamando al justo. Clamando a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Ahí va a tener aceite. Ahí va a derramar el aceite. Ahí va a derramar la unción. No viene en una... Podemos pedir por Amazon. Mándeme unción. ¿Quieres unción? Vas a tener que doblar tus rodillas. Vas a tener que reconocer a Jesucristo cada día en tu vida y caminar en santidad, como dijo el padre de Juan el Bautista. Que librados de nuestros enemigos, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Hermano, te he compartido la verdad de la palabra de Dios. Y tú lo puedes comprobar. Porque la verdad se puede comprobar. El engaño y la mentira, cuando tú lo compruebas, quizás es muy tarde. Como muchos huirán y quedarán avergonzados porque primeramente no guardaron su comunión con Dios. Segundo, caminaron en el camino de error de Balaam y fueron traspasados y serán traspasados de muchos dolores. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque has dejado escrita tu palabra y tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por el milagro más grande que es haberte conocido, que es haber nacido de lo alto, por tu poderoso Espíritu Santo, por tu santa palabra. Padre, gracias que puedo llamarte mi Padre esta mañana, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por Jesucristo, tu amado Hijo Jesús, el cual es el camino, la verdad y la vida, el cual me ha reconciliado contigo, pagando el precio de todos mis pecados. Señor, yo reconozco que tú viniste a este mundo, que naciste en un pesebre por María y viviste en esta tierra por 33 años. Y fuiste condenado a muerte de cruz, para pagar el precio. Y aún fuiste coronado con una corona de espinas. Y ahora en este tiempo recordamos la Navidad, que es tu nacimiento y tu engendramiento virginal por el Espíritu Santo. Y Señor, celebro este día y este tiempo recordando lo que tú viniste a hacer a este mundo, a buscar y a salvar lo que estaba perdido.
Gracias, Señor Jesús, por tu precio pagado en la cruz. Por mí. Gracias por rescatarme. Gracias por salvarme. Gracias por el milagro de la salvación. Te bendigo esta mañana. Y te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús. Glorifícate en tu palabra, Señor, esta mañana. Señor, yo creo en ti. Yo siempre creeré. Aunque no pueda, Señor, tú eres Real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti. Yo siempre creeré. El mundo a creer, tú eres real en mi corazón. Levante sus manos. Yo creo en ti, dígale. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti. Yo siempre creeré en ti. Tú eres el único, Señor. Tú eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti. Yo siempre creeré en ti. Gracias, Jesús. Y el mundo a creer y no dejaré mi gozo perder. Gracias, Señor. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo confío en ti. Yo confío en ti. En lo que tú has hecho por mí, Señor. Yo creo en ti. Gracias, Señor, por una salvación tan grande y a la vez tan inmerecida. Gracias, Señor, que somos justificados delante de ti por medio de la fe en ti. Y es por gracia, Señor, para que nadie se gloríe. La gloria es a tu nombre, Señor. La gloria es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.